Queridos alumnos, tengan ustedes un buen día. Prosiguiendo con nuestras clases virtuales del área curricular de matemáticas, subárea álgebra. Nuestra sesión de hoy lleva por título Propiedades de las raíces de las ecuaciones de segundo grado. El propósito fundamental de la presente sesión es utilizar las propiedades de las raíces de las ecuaciones de segundo grado en la resolución de la suma, la diferencia y el producto de dichas raíces. Asimismo, podemos utilizar las raíces para dar a conocer la ecuación original de las que procedió, simplemente identificando los coeficientes de una ecuación de segundo grado. Es más, no será necesario resolver la ecuación de segundo grado y encontrar las raíces para hacer la suma, resta o multiplicación, sino conociendo solamente sus coeficientes. Veamos entonces. Recordamos, propiedades de las raíces de la ecuación de segundo grado. Introducción. Recordamos la fórmula general o fórmula de Bhaskara para resolver ecuaciones de segundo grado. Ax cuadrado más bx más c es una ecuación de segundo grado, completa, ¿verdad? Entonces estas podemos resolver mediante fórmula general o fórmula cuadrática, que viene a ser igual a x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Esta es la famosa fórmula de Bhaskara, o simplemente la ecuación de segundo grado que nos permite resolver ecuaciones de segundo grado, en las que muchas veces no serán posibles resolverlos mediante una simple factorización. Primero habrá que completar cuadrados y hallar el valor. Pero en este caso, de frente, conociendo los coeficientes a, b y c de esta ecuación de segundo grado, podemos reemplazar y tener las dos raíces. La cantidad que está bajo el signo radical, o sea, la cantidad subradical, se le denomina discriminante. Entonces, donde b cuadrado menos 4ac es igual, se simboliza con un triangulito. Es el discriminante de la ecuación cuadrática. Esta discriminante me puede adelantar qué clase de raíces va a tener una ecuación de segundo grado. Entonces, ese es un análisis que se puede hacer. Sin necesidad de estar resolviendo, ya podemos predecir qué clase de raíces va a tener. Entonces diremos, naturaleza de sus raíces. En la ecuación x cuadrado más bx más c igual a 0, donde a es diferente a 0, coeficiente principal diferente a 0, de coeficientes reales con raíces x sub 1 y x sub 2, se cumple. Se van a cumplir tres casos. Si la discriminante, o sea b cuadrado menos 4ac es mayor que 0, las raíces x sub 1 y x sub 2 van a ser reales y diferentes. Reitero, si la discriminante es mayor que 0, las raíces de la ecuación cuadrática serán reales y diferentes. ¿Qué pasa si la discriminante es igual a 0? Entonces las raíces x1 y x2 son raíces reales e iguales. ¿Y qué pasaría si la discriminante es menor que 0? Simplemente las raíces de x1 y x2 son raíces complejas y diferentes. Mira, haciendo análisis de la discriminante, sin necesidad de resolver la ecuación, ya podemos predecir qué tipo de raíces van a ser los resultados. ¿Serán reales y diferentes? ¿Serán reales o iguales? ¿O serán complejas y diferentes? Como ves, fácil para ver y eso nos da a conocer la naturaleza de sus raíces a través de la discriminante. Siguiente, análisis de la ecuación cuadrática. Vamos a hacer un análisis de la ecuación cuadrática. Dada la ecuación x cuadrado más bx más c igual a 0, si a, el coeficiente principal, es diferente de 0 y b y c son números reales, entonces estaríamos hablando que la ecuación es compatible determinada. Compatible significa que admite solución y determinada significa que hay una cantidad limitada de soluciones. Cuando a es igual a 0, b igual a 0 y c igual a 0, la ecuación va a ser compatible pero indeterminada. O sea, admite solución pero una cantidad ilimitada de raíces. Y el tercer caso, si a es igual a 0, b igual a 0 y c diferente de 0, la ecuación es incompatible, vale decir, no admite solución. Se le conoce como una ecuación imposible o una ecuación absurda. Ese es el análisis de la ecuación cuadrática, conociendo los coeficientes a, b y c. Reitero, la primera, a diferente de 0, b y c números reales, la ecuación es compatible, tiene una cantidad limitada de raíces. Si a igual a 0, b igual a 0 y c igual a 0, todos son ceros, la ecuación es compatible, pero admite muchas soluciones, infinitas soluciones.
Si a igual a 0, b igual a 0 y c diferente de 0, mira, ahí está la diferencia. Diferente de 0, la ecuación es absurda o incompatible. Ahora veamos las propiedades. Esta es la columna vertebral de la sesión de hoy. Conocer las propiedades de las raíces. En toda ecuación x cuadrado más bx más c igual a 0, donde a diferente de 0 de coeficientes reales con raíces x1 y x2 se cumple. 1. La suma de raíces. O sea, sumar las raíces. x1 más x2 es igual a dividir el coeficiente del término lineal cosino cambiado entre el coeficiente del término cuadrático, menos b sobre a. Recordamos simplemente, en toda ecuación de segundo grado hay un término cuadrático que es ax cuadrado, un término lineal que es bx, un término independiente que es c. Entonces, para la suma de raíces bastará cambiar de signo al coeficiente del término lineal y dividir entre el coeficiente principal, o sea, coeficiente del término cuadrático, aquí, menos b sobre a. Veamos, para el producto de raíces x1 por x2 bastará dividir el coeficiente del término independiente entre el coeficiente del término cuadrático, c sobre a. Para hallar la diferencia de raíz x1 menos x2 se pone en valor absoluto porque este valor siempre debe ser positivo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos como fórmula la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre a. ¿Qué te recuerda esto? Básicamente lo que era la discriminante, pero esta vez la discriminante con su raíz, ¿no es cierto? Dividido entre a. ¿A quién es? El coeficiente del término cuadrático, o coeficiente principal. Para hallar la suma de las inversas de las raíces, o sea, 1 sobre x1 más 1 sobre x2, bastará dividir el coeficiente del término lineal con signo cambiado entre el valor del coeficiente independiente, menos b sobre c. Miles formulitas, 4 formulitas que debemos conocer, pero dentro de las 4, las primeras 3 son las más utilizadas. Para la primera, para la suma, menos b sobre a. Para el producto, c sobre a. Para la diferencia, raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre a. Basta conocer entonces qué cosa, los coeficientes, y tenemos respuesta a la suma, a la multiplicación, a la diferencia. ¿Se encuentra? Sin necesidad de resolver toda la ecuación cuadrática, que en unos casos se hace muy compleja. Y para determinar las raíces de dónde han sido provenientes, simplemente tenemos lo siguiente. Nota, la ecuación que dio origen a la raíz x1 y x2 es básicamente x cuadrado más b más c igual a 0, ¿verdad? Una ecuación cuadrática de segundo grado. Entonces, al dividir entre a, vamos a dividir entre a toditos, x cuadrado menos b sobre a más c sobre a. Esto estamos acomodando, porque menos por menos va a dar más, ¿no es cierto? Entonces sigue siendo lo mismo. Una forma para poder determinar a qué va a ser la ecuación. Lo que nos interesa es esta última. Por consiguiente, x al cuadrado menos x1 más x2 por x más x1 por x sub 2 es igual a 0. Esta es la ecuación de segundo grado que dio origen a las raíces x1 y x2. En forma práctica, ¿qué vamos a decir? X al cuadrado menos la suma de las raíces más el producto de las raíces. Repito, x cuadrado menos suma de las raíces por x más producto de las raíces igual a 0. Entonces, de esta forma vamos a obtener la ecuación original que dio origen cuando nos dan las raíces x1 y x2. En muchos problemas nos van a dar eso. Una raíz es tanto, la otra raíz es hallar la otra raíz y encontrar la ecuación que dio origen a esta. Cuando hemos hablado de propiedades de la suma, de la multiplicación y de la resta, igualito. Nos pueden dar un valor, una raíz, y nos piden hallar la otra raíz, etc. Utilizando esas propiedades podemos resolver muchos problemas sin necesidad de resolver la ecuación original. Veamos el caso de raíces especiales. Con frecuencia se utiliza bastante el término de raíces simétricas y las raíces simétricas. ¿Cuándo se dice? Mira, raíces especiales. Sean x1 y x2 las raíces de la ecuación cuadrática x cuadrado más x más c igual a 0. Si una de las raíces es el inverso aditivo de la otra, entonces las raíces son simétricas. El otro grupo es las recíprocas. Veamos aquí, ¿quiénes son las simétricas? ¿Qué significa eso? Es decir, x1 más x2 es igual a 0 o b es igual a 0. Mira, cuando la suma de las raíces es igual a 0, se dice que las raíces son simétricas. ¿Y cuándo van a ser igual a 0? Cuando uno es el inverso aditivo del otro. ¿Qué significa eso?
Por ejemplo, si x1 vale 5 y el otro vale menos 5, está cambiando, es inverso aditivo, la suma 5 menos 5 es 0, ¿sí o no? Si uno es otro ejemplo, si uno vale a, el otro tenía que ser menos a, cosa que a menos a es igual a 0. Eso se llama raíces simétricas. O simplemente en la ecuación general de ax cuadrado más bx más c, el valor de b es 0. En ese caso ocurre que va a tener raíces simétricas. El otro caso de raíces especiales, las recíprocas. Si una de las raíces es el inverso multiplicativo de la otra, las raíces son recíprocas. ¿Qué significa eso? ¿O qué quiere decir? El producto de x1 por x2 va a ser igual a 1, o simplemente el valor de a va a ser igual a c en aquí. Si este valor, el coeficiente del término cuadrático es igual al coeficiente del término independiente, nos va a dar el tipo de raíces llamadas recíprocas. ¿Qué son recíprocas? Cuando uno es el inverso multiplicativo del otro. O sea, por ejemplo, si una raíz vale 2, la otra tenía que ser un medio. Inverso multiplicativo, por eso dice inverso. Entonces, 2 por un medio va a ser igual a 1. Si una raíz es x, la otra sería 1 sobre x. Entonces, esos son raíces recíprocas. ¿Fácil para reconocer? Sí, fácil, bastante fácil para recordar también. Repetimos entonces. Raíces simétricas cuando uno es el inverso aditivo de la otra. Si uno vale 2, el otro sería menos 2. Raíces recíprocas. Cuando una de ellas es el inverso multiplicativo de la otra. Si uno es 3, el otro sería un tercio. Entonces el producto va a ser igual a 1, simplemente A es igual a C. Estos valorcitos de B igual a 0 o A igual a C es importantísimo recordar. Cuando nos pidan las raíces de la siguiente ecuación van a ser simétricas o van a ser recíprocas, inmediatamente ya tenemos de dónde proviene. Si son simétricas, es el inverso aditivo. Si es recíproca, uno es el inverso multiplicativo de la otra. Entonces, con esta base que tenemos, en la cual hemos visto las propiedades de las raíces, ahora vamos a pasar a resolver nuestros ejercicios, nuestros problemas. Para lo cual yo te invito a la parte práctica, que tú observes con detalle y detenimiento la resolución de los siguientes problemas que van a estar en los siguientes videos. Entonces, eso será modelo para que tú resuelvas el resto de los problemas propuestos en la ficha. Recuerda, el objetivo principal de la presente sesión es utilizar las propiedades de las raíces de las ecuaciones de segundo grado para resolver problemas de suma, resta, multiplicación de raíces sin necesidad de resolver la ecuación cuadrática de segundo grado, que en muchos casos, cuando no se pueda resolver por factorización o completando cuadrados, se hace más compleja al resolver por la fórmula cuadrática o fórmula general. Compleja sí, pero no difícil, no imposible. Se va a poder, sí se va a poder, pero más rápido va a ser utilizando las propiedades. Entonces, pasemos a la parte práctica.